Muy buenos días. Les da la bienvenida el Congreso de la República y el Museo Nacional Afroperuano. Gracias por asistir a esta visita virtual al Colegio Alexander von Humboldt de la región Tacna. Ahora, como habrán visto, chicos, chicas, cómo hemos ido pasando un pequeño video de la visita presencial cuando se realiza. Pero el día de hoy se hará una visita virtual que se les explicará sala por la señora Herminia, quien va a ser su guía el día de hoy. Humboldt. Vamos a realizar nuestra visita virtual por el Museo Nacional Afroperuano. Este museo está ubicado en el Jirón Ancash número 542, cercado de Lima. Está al costado del Congreso de la República. Este museo fue inaugurado el día 4 de junio del año 2009, al conmemorarse el nacimiento del poeta Nicómedes Santa Cruz y el Día de la Cultura Afroperuana. Siguiente, por favor. Estamos ingresando por la puerta principal al patio del Museo Nacional Afroperuano. Al lado derecho de nuestra pantalla vamos a poder apreciar una puerta, una elegante portada de madera, y en la parte superior de esta puerta observamos un arco de medio punto. Hacia el lado izquierdo de nuestra pantalla observamos ventanas bastante amplias, puertas decoradas con diversos diseños florales, puertas talladas en madera. Este solar perteneció a la familia López Flores, condes de Puente Pelayo, y ellos denominaron Casa de las 13 Monedas. Ellos colocaron un escudo familiar. Este escudo familiar está dividido en dos campos. Hacia el lado izquierdo de nuestra pantalla observamos 13 monedas o 13 roeles, y hacia el lado derecho observamos 5 flores de lis. Las flores de lis es un símbolo heráldico que representa honor, poder, lealtad y honestidad. En esta representación podemos apreciar un escudo de los reinos de Castilla, por línea materna de la reina Isabel de Castilla. El patio que estamos apreciando está trabajado con un hermoso empedrado conocido como canto rodado. Este canto rodado el canto rodado son piedras que fueron traídas de los ríos. En aquella época, las casas estilaban empedrar sus patios. Del mismo modo, observamos un hermoso coche conocido como la calesa. Esta calesa fue el coche que brindó lujo y comodidad. Pudo ser de 2 o 4 ruedas, arrastrado por caballos o mulas. Siguiente, por favor. Continuando nuestra visita virtual, ingresamos a la primera sala. Vamos a tocar el tema de los orígenes de la esclavitud africana. La esclavitud es una actividad muy antigua que se dio desde la aparición de la humanidad. La esclavitud es privar de la libertad al ser humano y no darles derechos. Es la explotación del hombre por el hombre. Esta esclavitud es muy antigua
y apareció como normal y natural. Y es así que Aristóteles confirma de que unos hombres nacieron para mandar y otros para obedecer. Cabe señalar que la esclavitud africana fue fundamental para el desarrollo económico de muchos países. Entre los siglos XVI y XIX, 12 millones de africanos fueron traídos a América como mano de obra forzosa. Ellos provenían del África Occidental, de Guinea, Angola, en menor escala de Biafra, Nigeria y el Congo. Los esclavos serían transportados desde el África cruzando todo el Océano Atlántico. Ellos serían transportados en estos barcos negreros conocidos como brokers. El viaje duraría entre 3 y 4 meses. La capacidad que tenían estos barcos estaba diseñada para 200 personas. Pero dada la ambición, la desmedida ambición de los comerciantes, ellos hacinaban, duplicaban, muchas veces triplicaban su capacidad. Esto permitía que los esclavos se enfermaran durante su viaje por diversas enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria, el dengue, fiebre amarilla, trastornos intestinales, dolencias respiratorias, y muchos de ellos enfermaban durante este viaje. Al enfermar, ya no sería una ganancia para el comerciante, sería una pérdida. Muchas veces estos esclavos eran arrojados al mar. Los esclavos generalmente venían en las bodegas de los barcos, divididos en 3 grupos: personas mayores, jóvenes, mujeres y niños. Siguiente, por favor. Continuando nuestra visita virtual, hablaremos de cómo llegaron los esclavos a nuestros territorios. En el año de 1528, Francisco Pizarro va a realizar el segundo viaje, y en ese segundo viaje, Francisco Pizarro llegó con algunos esclavos a nuestras costas de Tumbes. Siguiente, por favor. Como les había comentado, los esclavos eran traídos desde el África, cruzando todo el Océano Atlántico, llegaban a los puertos de Panamá y Cartagena de Indias. Desde esos puertos eran transportados hasta nuestro país y ellos desembocarían o llegarían a los puertos de Paita y luego al puerto del Callao en la ciudad de Lima. Los esclavos, al llegar a la ciudad de Lima, serían encadenados y trasladados desde el puerto del Callao hasta unos depósitos que existían en el distrito del Rímac, conocidos como Malambo. Allí los esclavos esperarían el momento de su venta. Al ser vendidos, los esclavos perdían todo tipo de dignidad, ya que eran minuciosamente examinados desde la dentadura, la talla, la fortaleza física y habilidades. El precio de un esclavo variaba entre 300 y 400 pesos. Al ser adquirido por los amos, el esclavo sería marcado en el pecho, en el hombro, en las nalgas, con un hierro candente conocido como la carimba. Si ellos
huían, fácilmente serían reconocidos y devueltos a sus dueños, porque esta carimba tenía las iniciales del dueño. Siguiente, por favor. En la época colonial, la iglesia ocupó un lugar muy importante dentro del virreinato del Perú. Esto le permitió adquirir esclavos para trabajar en sus haciendas y muchos de ellos fueron llevados a diversas enfermerías en los diversos conventos. Por ejemplo, tenemos en la ciudad de Lima el convento de la Buena Muerte, el convento de San Agustín, el convento de San Felipe de Neri, y sumados los esclavos adquiridos, pasarían más de 1000. Continuando nuestra visita virtual, estamos apreciando objetos originales que se muestran en el Museo Nacional Afroperuano. Son objetos que fueron utilizados como instrumentos de castigos. Tenemos la cadena, que consistía en colocarles en las muñecas para maniatarlos y no permitir mantener movimiento alguno. En esta representación estamos apreciando un madero que está superpuesto. Al sobreponerse van a formar pequeños orificios. Como ustedes podrán apreciar hacia el lado derecho de nuestra pantalla, un orificio bastante amplio que serviría para que el esclavo colocara el cuello y las manos. Hacia el lado izquierdo observamos 2 orificios juntos que servían para inmovilizar los pies. Observemos este grillete que se les colocaban en los tobillos. Esto no permitía tener movimiento alguno. No les permitía caminar, los inmovilizaba. Continuando nuestra visita virtual, ingresamos a la tercera sala, donde vamos a tocar el tema de los grupos sociales y las castas. Los españoles, cuando llegaron a nuestro territorio, crearon la jerarquía racial para proteger el privilegio de los soberanos españoles y de sus hijos. En pigmentación, los españoles estaban encima de la jerarquía racial, mestizos al centro, indígenas por debajo, y en la última escala social se hallaba la población negra. Los mestizos heredaron el privilegio de administrar el país. Cabe señalar que según la idea de la sociedad española y según la lógica de la época, mientras más clara la piel, más inteligente y civilizada estaría considerada la persona. Los españoles crearon estos grupos sociales para diferenciar las diversas castas. Así podemos apreciar en el primer tronco de la unión de un español con una negra, descenderá el hijo mulato. En el segundo tronco, apreciamos que de la unión de un negro con una mulata, descenderá el hijo Sambo. En el tercer tronco, apreciamos que de la unión de un español con una india,
descenderá el hijo mestizo. Y en este cuarto tronco apreciamos que de la unión de un negro con una india descenderá el hijo chino. Estas designaciones fueron dadas por los españoles para mantener separadas las distancias entre estos grupos raciales. Siguiente, por favor. Continuando nuestra visita virtual, ingresaremos a la sala donde hablaremos sobre las actividades de los esclavos en el Perú. Una cantidad considerable de esclavos fueron utilizados en la agricultura, principalmente en la costa. En la sierra abundaba mano de obra indígena. Sin embargo, existen evidencias de empleo de mano de obra esclava en Cajamarca, Huamanga, Cusco y otras zonas del país. El aumento y la demanda de algunos productos como el vino, el algodón, la caña de azúcar, aumentó considerablemente la mano de obra esclava, formándose haciendas en los valles del norte, como Saña, Jequetepeque, Chicama, El Santa, y al sur de Lima, en los valles de Cañete, Ica, Pisco, Cóndor, Santa, Nazca. Estas haciendas surtían a la colonia de verduras, frutos y granos. El trabajo en el campo era agotador. Consistía desde la siembra, el cuidado y la cosecha de la caña del azúcar, como estamos apreciando en nuestra pantalla. Esta labor se realizaría desde las 4:30 de la mañana hasta la puesta del sol. Los esclavos en la ciudad trabajaban en diferentes oficios, en diversos servicios domésticos. Las mujeres se dedicaban a la limpieza de la casa, la cocina, al cuidado de los niños y otras actividades que sería de necesidad del amo. Por aquella época se va a generar un empleo conocido como el empleo por jornal. El empleo por jornal consistía en que los amos daban el permiso para que los esclavos pudieran trabajar fuera de sus haciendas, en diversas actividades. Las mujeres se desempeñaban como vendedoras de comida callejera y los hombres se dedicaban a ser carpinteros, alarifes, arrieros, pintores, cargadores, peones de chacra, y en esta típica representación podemos apreciar al aguatero. El aguatero era una persona que se encargaba de traer agua de los ríos o muchas veces de los manantiales. Recordemos, niños, que en aquella época la ciudad de Lima no tenía el servicio de alcantarillado. Es por ello que estos aguadores llevarían el agua a la ciudad de Lima. Ellos distribuían por las diversas casas de la ciudad. Por aquella época se va a dar la figura de las pregoneras o los pregoneros, que eran esclavas mulatas que preparaban diversos productos y ellas
salían por las calles pregonando la venta de sus productos. Es así como nacen los pregones. Una figura típica de la época son las amas de leche. En aquella época, cuando una persona daba a luz, tenía que cuidarse 30 días y la persona no podía realizar ningún tipo de trabajo. Los hijos de estas personas quedaban al cuidado de algunas empleadas, de algunas amas que eran mujeres indígenas. Pero con la llegada de las esclavas, ellas fueron reemplazadas por esas esclavas debido a la buena calidad de su leche y a la fortaleza física. Muchas veces estos niños se encariñaban con estas esclavas, ya que ellas cuidaban de los niños desde su nacimiento hasta los 2 o 3 años. Y esto les permitía obtener su libertad mucho más rápido que otros esclavos, porque los niños abogaban por la libertad de estas amas de leche. Con el tiempo, las amas de leche se van a convertir en una tradición generacional, de abuelas a madres, de madres a hijas, quienes descuidaban a sus propios hijos para cuidar a los hijos de los amos. Continuando nuestra visita virtual, vamos a conocer cómo eran las viviendas de los esclavos. Los esclavos de las haciendas vivían en modestos ranchos ubicados en los linderos de la propiedad del amo. En el caso de haciendas grandes, vivían en corrales o galpones, que eran habitaciones continuas y que con frecuencia estas se encontraban encerradas tras altas paredes. Esto hacía o dificultaba la fuga de los esclavos. Cada habitación del galpón servía para acomodar a una familia o a varios esclavos solteros, separados por sexo. Allí pasaban las pocas horas de descanso, casi siempre bajo llave y bajo la vigilancia del caporal, quienes ayudaban a mantener el orden y la disciplina. Si bien es cierto que estos galpones eran espacios opresivos, muchas veces se convirtieron en espacios de socialización. Hasta estos galpones llegarían esclavos de otras haciendas para compartir momentos de socialización y relajo. Aquí podemos apreciar la alimentación. La alimentación de los esclavos variaba de hacienda en hacienda. Por lo general, debía ser altamente calórico, debido al alto rendimiento físico. Su alimentación básica incluía maíz, papas, pescado, frijoles, pequeñas porciones de carne. La comida más común era un guiso espeso, preparado a base de la harina de trigo, de yuca, o podía ser de maíz. Esta comida, como era espesa, podía saborearse con sal o con azúcar.
A esta comida se le conocía como el sango. Pero los esclavos eran capaces de suplementar su comida de muchas maneras, gracias a sus embrios y a la crianza de sus ganados. Recordemos nosotros que antiguamente los hacendados solo comían la carnecita y desechaban las vísceras del ganado. Estos fueron aprovechados por los esclavos. Y gracias a su ingenio de estos esclavos, ¿quién de nosotros no ha degustado los anticuchos, el choncholí, la chanfainita, la sangrecita, la carapulcra, que son delicias que hasta el día de hoy nosotros consumimos? Son legados que nos dejaron estas personas afrodescendientes. Acá vamos a tocar el tema de la vestimenta. En la época colonial, la vestimenta de los esclavos se trabajaba a base del algodón más pobre que existía en aquella época. Y se trabajaba una tela a telar, se realizaba una tela, se tejía una tela a base de la lana, hilada muy finamente, y esto se conocía como la bayeta. La bayeta era un material muy pobre. Entonces la vestimenta del esclavo era simple y pobre. Las leyes en aquella época establecían que los propietarios estaban obligados a vestir adecuadamente a sus esclavos. Este hecho no sucedía. Los esclavos fueron capaces de suplementar de muchas maneras su vestido, siendo el vestido un poderoso elemento de identificación. Siguiente, por favor. Las leyes españolas exigían a los hacendados a tener una enfermería dentro de sus haciendas. Pero cuando los esclavos ya mayores enfermaban, a los dueños no les importaba la enfermedad de sus esclavos. Muchas veces ellos preferían adquirir un esclavo más joven que le reportaría un mejor trabajo, y muchas veces se desentendían de las enfermedades de estos esclavos. Aunque las leyes exigían que los amos estaban obligados en asistir a sus esclavos. Las enfermerías dentro de estas haciendas era casi inexistente. Por ejemplo, vamos a tocar un tema de una hacienda jesuita entre los años de 1714 y 1778. Nacieron 1,289 niños esclavos. Y en ese mismo periodo de tiempo murieron 1,240 niños. Por lo tanto, sobrevivieron solamente 44 niños. El crecimiento era insignificante. Casi la mitad de esas muertes eran menores de 15 años y no llegaban a los 22, siendo las enfermedades y la mala nutrición causa de esta alta mortandad infantil. Según cálculos de expectativa de vida, para los esclavos agrícolas fue de 30 años. El servicio de enfermería era muy limitada e inexistente.
En esta sala vamos a tocar el tema de la religión católica. Al llegar los españoles a nuestro territorio, ellos impusieron la religión católica. Recordemos nosotros que nuestro gran imperio de los incas fue un imperio politeísta. Adorábamos muchos dioses, el sol, la luna, la tierra. El Inti era el dios sol. Y al llegar los españoles, ellos establecieron como única y oficial la religión católica. Para la corona española fue importante cristianizar a los esclavos, a los indios, para que ellos no practicaran su religión, ya que estaba considerada como pagana y salvaje. La corona española obligaba a los hacendados en bautizar a sus esclavos y asistir a misa con ellos. Si no lo hacían, los hacendados tendrían que construir una capilla en sus haciendas. Y la manera más efectiva de cristianizar a los negros fue el de las cofradías. Las cofradías eran hermandades reunidas bajo la advocación de algún santo o una virgen, en la que se celebraban misas, procesiones u otras actividades similares. Las cofradías eran organizaciones que brindaban apoyo material y espiritual de manera solidaria a sus cofrades. La primera cofradía se creó o se estableció en el año de 1540. Las cofradías se convirtieron en vehículos de población negra para preservar su cultura y su religión. Continuamos, por favor. Aquí estamos apreciando una imagen de Jesucristo en la cruz. Hoy nosotros lo llamamos Señor de los Milagros. En el año de 1650 se va a crear una cofradía llamada la Cofradía de Pachacamilla, en los terrenos del encomendero Hernán González. Estos terrenos estaban ubicados en el jirón Huancavelica. Y un grupo de angoleños de Pachacamilla fueron trasladados a estos terrenos del jirón Huancavelica. Un angoleño llamado Pedro de Halcón, más conocido como Benito, pinta en una pared de adobe de esta cofradía a Jesucristo en la cruz. En el año de 1655 se produjo un poderoso terremoto en la ciudad de Lima, lo que destruyó casi toda la ciudad. Milagrosamente, la pared en la que estaba pintada la imagen de Jesucristo quedó en pie, lo que fue considerado un milagro. Y es así como nace la devoción del culto del Señor de los Milagros. Esto dio comienzo al culto popular y se propagó rápidamente la devoción del Señor de los Milagros en nuestro país y en algunos países del mundo. En la ciudad de Lima, el día 18 y 28 de octubre sale en
procesión multitudinaria, la imagen del Señor de los Milagros. Aquí vamos a poder apreciar a otro santo mulato, Martín de Porres. Martín de Porres nació en el año de 1579. A los 15 años, Martín de Porres ingresó como donado al convento de los dominicos. Pero desde muy niño, Martín de Porres tuvo la vocación de servicio a Dios. Es por ello que a los 15 años, él ingresa a la orden de los dominicos como donado, por tener el color oscuro, por tener ese color negro. No podía ingresar a ningún convento. Es por ello que él voluntariamente ingresa como donado. Durante su estadía en el convento de los dominicos, fue un beato simpático por excelencia, amical, servicial, amigo de los humildes, de los pobres y de los animales. Él tenía el don de conversar con los animales. Es por ello que reúne en una fuente de alimentos al perro, al gato y al pericote. Al curar a los enfermos, les decía: yo te asisto y Dios te sana. Fray Martín de Porres dedicó toda su vida al servicio de la humanidad, porque él tenía conocimiento de las plantas y gracias a ello asistía a todos los pobres desvalidos. Es conocido como Martín de Porres y con el símbolo de la escoba por su humildad. El ser negro no le permitió profesar el sacerdocio, pero por tener en su haber tantos milagros, siglos después logró ingresar al santoral católico. Fallece a los 59 años de edad a causa de una picadura de una garrapata. Esta enfermedad producida por la garrapata se conoce como el tabardillo. Esto produce fiebres muy altas y él fallece en el año de 1639. En esta sala vamos a poder apreciar los aportes de la música, la danza de los afrodescendientes. Con la llegada de la población africana a la costa del Perú, llegaron también sus tradiciones, la música, y con el tiempo, esas tradiciones se van a ir mezclando con la música española del siglo XIX, creando lo que hoy se conoce como la música afroperuana. Los géneros de la marinera, el festejo, el andó, el tondero, la zamacueca, entre otros, tienen una rica tradición de bailes y rituales. Los bailes son manifestaciones culturales de la identidad, memoria y conocimiento musical y ritual desarrollados localmente. Los afrodescendientes, al llegar a nuestro territorio con su ingeniosa alegría o tristeza, crearon los diversos instrumentos. Es así como podemos apreciar los instrumentos que nos dejaron como legado. Hacia el lado derecho de nuestra pantalla vamos a poder apreciar la quijada de burro, que es el maxilar inferior de la cabeza del burro. Esto es un instrumento muy utilizado
en la música afroperuana porque tiene los dientes flojos y al golpear con las manos emite una percusión, un sonido. Del mismo modo, podemos apreciar la cajita. Esta cajita fue utilizada en las misas para recibir las limosnas. Al cerrar y abrir, también produce un sonido. Luego tenemos la tumba. Al costado de la tumba tenemos la batea, que tenía múltiples usos. También servía para lavar. Y hacia el lado izquierdo podemos apreciar una calabaza de forma redonda llamada el checo de la calabaza. Y al costado tenemos una calabaza de forma alargada, conocido como el güiro. En esta representación de Pancho Fierro podemos apreciar la danza, el son del diablo. Esta danza se va a originar en la ciudad de Lima con la celebración del Corpus Christi. Luego va a pasar a ser una fiesta de carnaval. En esta danza se representa al diablo con máscara, rabo, tridentes. Y los danzantes salían por las calles en una comparsa al mando del caporal. La coreografía indicaba pasadas de zapateo y movimientos acrobáticos, así como gritos para asustar a los transeúntes. Se acompañaba esta danza con guitarra, cajita y quijada de burro. Continuando nuestra visita virtual, vamos a ingresar a la sala número 8, en la que vamos a tocar el tema del cimarronaje, bandolerismo y palenques. Los esclavos en las haciendas recibían malos tratos, una alimentación deficiente y castigos corporales físicos. Cansados de estos castigos, muchos de los esclavos trataron de huir de las haciendas. Estos esclavos huidos se refugiaban en los montes, buscando su libertad. La finalidad que ellos tendrían es tener una vida libre al lado de sus familiares y amigos. Muchos esclavos fugaban de las haciendas y también con ellos fugaban algunas mujeres. Ellos se refugiaban en lugares inaccesibles. Muchos de los esclavos trataron de pasar como hombres libres en la ciudad, pero dada la precariedad, no habían trabajo para ellos, entonces se dedicaron al bandolerismo. El bandolerismo eran bandas organizadas dedicadas principalmente al robo de ganado, armas u otras especies. También se sabe de bandas que perseguían con el afán de venganza contra los caporales, contra las autoridades y los mismos hacendados. Los esclavos al huir, ellos
se internaban en los bosques, en los lugares inaccesibles, pero se internaban cerca de los ríos y allí formaban pequeñas aldeas donde ellos podían vivir. Estas aldeas eran santuarios para los cimarrones, llamados palenques. Los palenques eran propiedades esclavistas semiautónomas y militarizadas, dirigidas por un gobernador o un general. Este ejercía la autoridad civil. Además, contaban con una red de espionaje y abastecimiento. Los palenqueros reclutaban esclavos fugitivos de la ciudad y de otras haciendas. Existieron palenques en Caraballo, en Chauca, Santa Rosa, Balconcillo, Huachipa, La Calera, entre otros palenques. Continuando nuestra visita virtual, llegamos a la sala de la culminación de la esclavitud. El Perú va a adquirir la independencia el día 28 de julio de 1821, proclamada por don José de San Martín. Al proclamar la independencia don José de San Martín, también va a decretar la libertad de vientres. ¿Qué quiere decir la libertad de vientres? Dijo que a partir de esa fecha nadie nacería esclavo en el Perú. Todos serían libres. Pero tuvieron que pasar 33 años. Y el 3 de diciembre de 1854, el presidente, el gran mariscal Ramón Castilla, decretó la libertad de los esclavos negros en la ciudad de Huancayo. El 9 de marzo de 1855, Castilla decretó el reglamento para el pago de indemnización y dispuso que el Estado abonaría a los antiguos amos 300 pesos por cada esclavo, en un plazo de 3 años y con un interés del 6% anual. La Revolución de Castilla tuvo por objeto reconocer y garantizar los derechos de la humanidad oprimida y explotada, la esclavitud del negro y el tributo del indio. En esta sala vamos a conocer algunos personajes ilustres afroperuanos. Tenemos en nuestra pantalla representada a un personaje importante, compositor, literato, decimista. Difundió por toda la América la revalorización de la cultura afroperuana, Nicomedes Santa Cruz. Estamos apreciando a una famosa cantante criolla, Lucha Reyes, muy famosa por sus valses criollos. Está representada una dirigente de comedores populares y vasos de leche, María Elena Moyana, que fue asesinada por Sendero Luminoso. Tenemos acá representado a un famoso cajonero y recopilador del estilo landó, Caitro Soto. Aquí está representada Victoria Santa Cruz, hermana de Nicomedes Santa Cruz, compositora, diseñadora, exponente del arte afroperuano, creó Perú Negro.
Aquí está representada una famosa voleibolista de los años 80. Este grupo de voleibolistas dieron grandes lauros al vóley peruano en los años 80. Lucha Fuentes. Está representada Susana Vaca de la Colina. Fue ministra de Cultura en el periodo de gobierno del presidente Ollanta Humala-Tazo. Educadora, investigadora, ganadora 3 veces del Latin Grammy. Aquí están representados los sobrevivientes del monitor Huáscar. Ellos acompañaron por toda la gira de la Guerra del Pacífico a nuestro gran héroe de la Marina de Guerra del Perú, don Miguel Grau Seminari. Bien niños del colegio Alexander von Humboldt, muchas gracias por su visita al Museo Nacional Afroperuano. Alexander von Humboldt, muchas gracias por su visita al Museo Nacional Afroperuano. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer, por favor. Tal vez alguna inquietud. Si alguien tuviera alguna inquietud, hijitos, para que puedan transmitírsela a la señora Herminia, quien ha tenido el gusto de el día de hoy de exponernos maravillosamente esta cultura afroperuana y que todos hemos sido partícipes de esta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hijitos? ¿Rodrigo? No, profesor. Muy bien. Chicos, entonces vamos a hacer preguntas. Ahí está. Lucianita, me parece que sí. Ahí está, Luciana. ¿En qué lugar en qué lugar San Martín de Porres pintó a Cristo? ¿Perdón? ¿Dónde estaba ubicada la pared en donde San Martín de Porres pintó a Cristo? Ahorita está pintado en la iglesia de las Nazarenas, porque antiguamente eso era una cofradía de Pachacamilla. Esos terrenos pertenecieron al encomendero Hernán González. Pero con el tiempo ya se ha creado la Hermandad del Señor de los Milagros. Es por ello que esa pintura que pintó el angoleño Benito está pintada, se conserva hasta el día de hoy en la iglesia de las Nazarenas, ingresando por la puerta del Jirón Tacna, pero ya está bastante remodelada porque ya le han puesto el Espíritu Santo, la Virgen María. No es la pintura original que pintó este angoleño. Muchas gracias. Matías, también tiene una pregunta, Matías. Profesora y personas del museo, sinceramente yo no tengo ninguna duda, pero quiero agradecerles porque hemos hecho esta visita virtualmente al museo y me ha gustado mucho sobre los temas. Muchas gracias, Matías. Les voy a comentar sobre el turrón de Doña Pepa, que es un turrón que se degusta en el mes de octubre en la procesión del Señor de los Milagros. Cuenta la historia de que antiguamente en Cañete, dice, había una hacienda y existía una señora llamada Josefa Marmanillo. Esta señora, dice, había perdido el movimiento de sus manos. Entonces, el hacendado, el amo, le había dado la libertad. Y ella dice que había venido a Lima y había hecho una promesa al Señor de los Milagros: si le devolvía el movimiento de sus manos,
ella le iba a preparar un dulce muy rico. Entonces, cuando llega a Lima, dice desde la Plaza de Armas hasta la iglesia de las Nazarenas, se va de rodillas, pidiéndole al Señor que le devuelva el movimiento de sus manos. Y al llegar a las Nazarenas, ella tenía el movimiento de sus manos. Como ella se llamó Josefa Marmanillo, a los José se les dice Pepes y a las Josefas Pepa. Es por ello que ese turrón que degustamos en el mes de octubre se llama turrón de Doña Pepa, por el nombre de Doña Josefa. Muy interesante. Muchísimas gracias, querida señora Herminia. Muchísimas gracias, señora Leti. Muchas gracias a todo el equipo del Congreso, a todo el equipo que trabaja en este proyecto, porque realmente para nosotros como profesores y para nuestros niños es súper interesante participar de estos eventos y de verdad estamos muy enriquecidos, muy fortalecidos con esta exposición. Como maestros buscamos siempre empaparnos para que nuestros niños lleven lo mejor de nuestra cultura y qué mejor si reforzamos estas competencias en nuestros niños mediante este tipo de paseos virtuales que nos permiten conocer un poco más acerca de la cultura afroperuana. Con todo mi corazón, expresarles mi más cordial agradecimiento desde aquí, desde Tacna, desde el Colegio Alexander von Humboldt. Muchísimas gracias, señores, a todos ustedes por hacernos partícipes de esta gran transmisión de cultura, que es lo que se quiere, es más en este bicentenario que estamos cumpliendo con gran emoción. Muchísimas gracias. Niños, despidámonos. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias, niños y niñas, por haber participado en esta visita virtual. Les agradece el Congreso y el Museo Nacional Afroperuano. Hasta una nueva visita. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias.